Gracias, buenas tardes, bienvenidos. Una vez más, Pudeleco Editores ha convocado a este conversatorio en el que abordaremos el tema sobre las perspectivas de la Agenda de Comercio Exterior ecuatoriano. Amigos, amigas, les damos la más cordial bienvenida e iniciamos con la presentación y preámbulo por parte del economista Enrique Arias, gerente general de Pudeleco. Gracias, buenas tardes. Pudeleco Editores ha tomado la iniciativa de hacer este conversatorio, tomando en cuenta que el gobierno que acaba de empezar ha propuesto algunos lineamientos de la política de comercio exterior y particularmente los temas que tienen que ver con la facilitación del comercio y con la integración comercial, digamos así. Entonces, la idea, tengo entendido, del gobierno es la apertura de los mercados y también el impulso del comercio exterior y la atracción de las inversiones en base a una nueva estrategia de competitividad y la simplificación de trámites y en general la facilitación del comercio. En este sentido, las acciones en el corto y mediano plazo que ha emprendido el gobierno se ha enfocado básicamente en acuerdos comerciales, en la agenda de competitividad y en la facilitación del comercio. Como sabemos, el 2 de julio del 2021, el Ecuador asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones y eso implica una agenda, pues, que tiene que ver fundamentalmente con los países del área andina. Luego tenemos el tema de la firma del acuerdo comercial con México hasta diciembre. Se ha propuesto que hasta diciembre del presente año se llegue a cumplir con este objetivo. También se ha propuesto el ingreso del Ecuador como miembro de la Alianza del Pacífico hasta el año 2022 y también al mismo tiempo se ha propuesto llegar a un acuerdo de comercio con los Estados Unidos también hasta el año 2022. La agenda de competitividad, diríamos, tiene como objetivo generar las condiciones fundamentalmente de costos de producción y de las mejores condiciones de la logística internacional, de tal manera que nuestro país pueda cumplir con las metas que nos hemos planteado respecto a ser una economía competitiva dentro de las necesidades del comercio exterior ecuatoriano. Y finalmente, se ha propuesto también la facilitación del comercio y la simplificación de los trámites a través del decreto 68. Esto involucra a varias instituciones que en el Ecuador tienen que ganar en eficiencia y tienen que abreviar los procesos de importaciones y exportaciones, entre las que se encuentran fundamentalmente el ARCSA, el INE, el Ministerio del Ambiente, la Subsecretaría de Agrocalidad, la SENAE, el SRI, etcétera, y deben estas instituciones presentar un plan de acción de simplificación de trámites. Se ha propuesto también la reforma arancelaria para materias primas, insumos y bienes de capital y algunos bienes de consumo que incluyen más o menos 81 sectores productivos de nivel nacional. Igualmente se ha propuesto la creación de un comité para la reactivación productiva y la elaboración de la Estrategia Nacional de Competitividad. Bajo estas consideraciones hemos hecho algunas invitaciones de las personas que nos acompañan y a las cuales queremos agradecer su voluntad, su
su generosidad al haber aceptado a Javier Rosero de FedExport, a Iván Ortiz de la Cámara Americano-Ecuatoriana, y también, bueno, las personas que seguramente se incorporarán en el proceso de este conversatorio. Sin más, por el momento quiero dar paso ya a las personas que van a intervenir y pues Karina, usted tiene la palabra para que pueda presentarlos a cada uno de ellos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias. Efectivamente, nuestro primer expositor es Javier Rosero de FedExport. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestría en Relaciones Internacionales en Economía y Política por la Universidad de Bolonia, Italia. Se ha desempeñado en el sector privado como consultor y en servicio público como integrante del equipo negociador para la Mesa de Acceso a Mercados. Es director de negociaciones, director de estudios económicos en el Ministerio de Producción y Comercio Exterior y secretario técnico del Comité de Comercio Exterior. Actualmente se desempeña como gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, asesor económico de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores, Expoflores, asesor técnico de la Presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano y docente de Economía Internacional y Política Comercial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente, es representante titular del sector empresarial ante el Consejo de Trabajo y Salarios y representante titular del sector exportador ante el Comité Nacional de Facilitación al Comercio. Javier hoy nos va a hablar sobre las perspectivas o las oportunidades de la apertura comercial y el rol del empresario en la construcción de una agenda de competitividad. Javier, bienvenido. Buenas tardes. Hola Karina, muchas gracias por el paso, Enrique. Mientras voy compartiendo, obviamente agradecerte a ti y a todo el equipo de Pudeleco por organizar este espacio. Me parece que siempre es importante contar con, básicamente con estos foros en donde podemos ir intercambiando criterios alrededor de esto. Así que nuevamente te renuevo el agradecimiento, Enrique, muy propicio y el momento además es bastante adecuado. Simplemente aclarar que las opiniones que voy a vertir para tener un mejor margen de poder explicar algunas cosas no necesariamente reflejan la posición institucional de los lugares en donde estoy desempeñando funciones. Creo que eso nos va a dar más fluidez para poder conversar los temas. Entonces, quisiera empezar con 4 ideas. De hecho, eso es lo que quiero dejar en el segmento de preguntas. Me parece que podemos profundizar la parte operativa si es que ustedes quieren. Pero me da la impresión de que hoy podemos estructurar 4 grandes reflexiones. Primero, para responder los planteamientos de Enrique, digamos, ¿por qué no pensar en un modelo de desarrollo que esté basado en las exportaciones? Y voy a tratar de explicar por qué. Caminar hacia la apertura de los mercados internacionales y por qué debemos hacerlo, para qué hacer esto. La competitividad real, cuando la buscamos, tenemos que entender que esto no significa que existe un solo esquema que permite obtener competitividad por arte de magia. Por lo tanto, no existen balas de plata y voy a explicar por qué. Y obviamente, para quedarnos con una perspectiva buena de esto es dónde están las oportunidades para crecer, ¿sí? Entonces, a partir de esto, vamos abordando el nuevo modelo de exportación basado en exportaciones y lo pongo como una pregunta porque, digamos, me parece que esto no es algo que esté zanjado. Y obviamente tenemos un tablero pateado. Tenemos un momento en el que la pandemia está reconfigurando el comercio internacional. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, desde sus distintos ámbitos de acción, habrán vivido al menos alguna de estas 4 cosas. A alguno le golpeó la volatilidad de los precios internacionales, sea de los bienes agrícolas, de los metales. Alguno puede ser que haya tenido problemas con este desfase que tenemos en la cadena logística del comercio internacional, rutas navieras, contenedores, puertos. Puede ser también que estemos en este momento viviendo el cambio más agresivo de la demanda internacional con los estándares más exigentes. Estamos hablando de que del 2016 hacia acá, hay un incremento del 71% de bienes que tengan características sustentables. La gente quiere otra cosa, está mucho más empática en términos de sus preferencias en relación a lo que está sucediendo en el entorno, en relación a la responsabilidad social, ambiental, laboral. Entonces me parece que la producción y sobre todo un modelo de desarrollo productivo con visión exportable tiene que caminar hacia allá con esas metas.
Evidentemente, otro de los elementos que me parece bastante desafortunado porque significa un cambio en el patrón de confianza hacia la inversión es un shutdown de importaciones tecnológicas, es decir, estamos cada vez comprando menos bienes de capital e insumos, y esto se contrapone también con la priorización de gastos que están haciendo los hogares. Y no me refiero aquí en el Ecuador, sino en los grandes centros de consumo, en donde los alimentos están priorizados, las medicinas están priorizadas y probablemente otras cosas en este momento puede postergar su decisión de compra. Entonces, todo esto está configurando un nuevo escenario en donde o nos adecuamos a esta dinámica y a esta realidad o nos vamos a quedar fuera del concierto internacional. Probablemente muchos de ustedes vieron ya esta portada, debe tener por lo menos un año de vida, esta portada del New York Times, donde se habla de que en Estados Unidos tuvimos la peor racha de desempleo desde la Gran Depresión, y ahí ese casi termómetro que ustedes ven a la derecha evidencia que se perdieron cerca de 30 millones de empleos en Estados Unidos. La realidad en el Ecuador no fue muy diferente, porque en una economía dolarizada todos los impactos que vienen del sector externo se reflejan a través de las cantidades, es decir, en la producción y en el empleo. Quienes siguen economía seguramente podrán comprender mucho mejor este concepto. Al no poder ajustarnos por precios, entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a precautelar el empleo, como siempre se ha dicho? Pero también tenemos que entender que el empleo no viene sino cuidando en este momento las fuentes que generan ese empleo. Creo que eso es lo que realmente estaba en riesgo en esta pandemia, y es uno de los elementos que no podemos dejar fuera del discurso de la estructuración de una agenda comercial. Por lo tanto, el objetivo es, sin duda alguna, recuperar esta autopista del desarrollo económico del país, y la gran pregunta es, ok, todos estamos de acuerdo en eso, ¿cómo lo hacemos? En este nuevo escenario global, hay una reconfiguración de este comportamiento global que sin duda tiene un impacto en las exportaciones. Estamos viviendo una guerra de precios por tratar de consolidar una mayor participación de mercado, y por lo tanto el país tiene que enfocarse hacia competir. Esto implica que vamos a tener que revisar cuál es la estructura de costos que tiene el sector productivo para poder competir. Hay que precautelar esa liquidez que tienen los sectores, sobre todo la liquidez exportadora. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado que los tiempos de pago que tienen los mercados internacionales se han extendido, y eso justamente implica que vamos a tener que estirar el músculo de liquidez que tienen las empresas y evidentemente abrir mercados internacionales, que será parte de mi siguiente apartado. Todo esto evidentemente se tiene que articular hacia la lógica de lo que les decía, el modelo de desarrollo pensado en sostener y crear nuevas plazas de empleo formal, estructurar un buen aparato productivo y generar divisas en dolarización para la economía. Ahora, claro, una comparación bastante sencilla es, ¿qué les parece si escribimos de 1960 hasta el 2019, año pre-pandemia, cómo se vinieron desarrollando el peso de las exportaciones de bienes y servicios como parte de la economía con un país que no tiene recursos petroleros o mineros significativos como Costa Rica? Resulta que de cada $100 que se generan en la economía costarricense, 34 corresponden a las exportaciones. Y en el Ecuador, si le quitamos petróleo, es apenas del 15. Por lo tanto, para llegar a los niveles de Costa Rica o de países de la OCDE, básicamente tendríamos que duplicar esa participación, la importancia que tiene el sector exportador en la economía, porque hay una meta que es clara, y es que tenemos que convertir a todos los sectores en exportadores como un motor de desarrollo económico y de empleo formal en el país. Y esto me lleva a la segunda reflexión. Más apertura de mercados internacionales, ¿y para qué? Este gráfico me parece que es bastante decidor en el sentido de que cada uno de los pasteles que ustedes pueden encontrar aquí, y justamente se encuentran los países de la Alianza del Pacífico, estoy seguro que muchos interesados, entre quienes se nos han unido, están escuchando atentamente este tema de la Alianza del Pacífico, que últimamente ha dado mucho de qué hablar, particularmente porque si me fijo en el primer gráfico, Chile, por ejemplo, ese 93% refleja que de cada $100 que exporta Chile, 93 están cubiertos por acuerdos comerciales. Pueden circular libremente por el mundo sin tener que pensar que van a tener que enfrentar barreras arancelarias y con una seguridad jurídica respecto a las barreras para arancelarias, lo cual es muy importante. Perú, el 90% de su valor exportado, México el 82%, Colombia el 85%, pero lo más interesante es cómo estamos con Ecuador. Con Ecuador, el 37% del valor exportado apenas está cubierto por acuerdos comerciales, y sabemos que los principales destinos con los que no tenemos acuerdo comercial siguen siendo Estados Unidos, Japón, México, Canadá, bueno, entre otros. Hay una amplia gama de los que son destinos que se encuentran en el top 20 de las economías con los que lamentablemente seguimos en la discusión
de si es que es necesario generar escala o no, que es otro de los elementos que compartiré un poco más adelante. Ahora bien, ¿ese gráfico en qué se traduce? Y es que básicamente estamos en este momento en un cálculo sencillo que desarrollé para el ejercicio fiscal anterior. Los aranceles que enfrenta el sector exportador en mercados externos, en los mercados con los que no tenemos acuerdo comercial, es alrededor de 550 millones de dólares al año. Esa es la barrera de sobrecosto que estamos enfrentando y que, considerando que los otros competidores directos no tienen que sobrepasar esa barrera, pues evidentemente marca una distancia bastante complicada. Tanto es así que, como ustedes pueden ver, por ejemplo, entre los países con los que no tenemos acuerdo, normalmente los rangos para la oferta agroindustrial, que es la que tiene un potencial importante de expansión en el consumo, enfrenta aranceles ad valorem entre el 20 y el 30% que pueden dejar fuera de competencia, me parece, a cualquier industria. Ahora bien, dentro de eso, tengamos en cuenta 3 elementos. Sin duda ustedes van a poder agregar muchos más. Yo solo quisiera referirme a estos por ahora, en el sentido de que seguimos siendo el único país de la cuenca del Pacífico que no cuenta con un acuerdo comercial con los Estados Unidos, lo cual, teniendo a la primera economía del mundo y con la que logísticamente nos podríamos conectar mejor, no aprovechar ese espacio para las oportunidades que se pueden levantar más allá de los productos que ya están entrando, me parece que todavía es uno de los grandes desafíos, y qué bueno que se den pasos significativos para poder concretar ese anhelo desde el cual el Ecuador se quedó fuera a partir del año 2005-2006. Ahora, visto desde el lado de las importaciones, y podríamos hacer otra sesión, Enrique, sería ideal sobre el tema de importaciones, porque creo que hay mucho de lo cual hay que hablar alrededor de eso, pero los productos que, por ejemplo, tienen un arancel distinto de cero, pensemos en las 7,000 partidas arancelarias, quitemos todas las que tienen cero para la importación, resulta que si obtenemos un promedio de arancel nación más favorecida, estamos hablando de un 18%. Eso quiere decir que son 6 puntos porcentuales por arriba del promedio regional, y eso un poco nos tiene que llevar a pensar realmente cuál es la producción y cuál es el estándar que debemos aplicar en términos de encontrar un justo equilibrio entre las necesidades de las industrias y las necesidades de los consumidores, pero sobre todo las industrias en el sentido de materias primas y bienes de capital que hoy por hoy aún se mantienen con aranceles. Consideremos que el 60% de las importaciones no petroleras del Ecuador provienen con mercados con los que el Ecuador no tiene acuerdos comerciales. Estoy seguro que Iván va a profundizar, tiene un estudio que realizamos bastante importante que da cuenta de cuánto le está costando al sector productivo importar tecnología desde Estados Unidos por no tener un acuerdo comercial. Y esto nos lleva a una clave bastante importante, que es que si reestructuramos este ambiente, la idea del país tiene que ser crear nuevas industrias en apertura. Me parece que las industrias que en su momento se crearon sobre la base de la protección deben tener una transición adecuada hacia la apertura, y justamente las nuevas que se van creando, como en el caso de Perú, tienen que crearse sobre la base de la dinámica de apertura. Podemos profundizar también en el caso de Perú un poco más adelante con un par de anécdotas. Uno de los elementos cuando hablamos de competitividad, sin duda, es que no existen balas de plata, y está remarcado con mayúscula. Y para esto quisiera apalancarme un poco en un par de datos que Javier Díaz Cazú, del Banco Interamericano de Desarrollo, formuló en una publicación respecto al Ecuador, en donde se veía que la probabilidad de quiebra que tiene una empresa es del 53% si eres microempresa y 17% si eres gran empresa. Y claro, en caso de que sobrevivas, la posibilidad de enanismo empresarial, es decir, que no puedas trascender hacia un nuevo tamaño por volumen empresarial, es del 65%. Entonces, estos datos literalmente están en rojo, porque nos da cuenta de que necesitamos hacer un esfuerzo adicional para que las empresas no solamente puedan sobrevivir, sino también incrementar su capacidad, o por lo menos aprovechar mucho más su capacidad instalada, y para eso necesitamos repensar el modelo de competitividad. Claro, parte de eso sin duda pasa por entender que las empresas exportadoras son 30% más productivas que aquellas que no exportan, de acuerdo a este mismo estudio. Por lo tanto, tenemos una fuente de riqueza no explotada, o por lo menos no explotada al 100%, sobre la cual podemos asentar esta expectativa. Ahora bien, Enrique nos planteaba la necesidad de que podamos un poco abordar el tema del decreto 68 que se acaba de adoptar en materia de competitividad.
Creo que sobre la base de estas reflexiones podemos ir topando tangencialmente el tema y al mismo tiempo ir abordando qué pasa con la agenda de la presidencia pro tempore que tiene el Ecuador en la CAN. Tres elementos o tres pilares que me parecen importantes en lo que tenemos contenido en el decreto 68. Primero, un cambio de visión para transparentar y simplificar los procesos de trámites vinculados a la producción y al comercio exterior. Esto es fundamental porque la extensión regulatoria que tiene el país se malentendió para generar nuevas barreras que dificultan el nivel de producción que tiene el país. Esto desde el punto de vista multilateral, de la consistencia de nuestras obligaciones a nivel multilateral y cómo se articula con la agenda comercial, estoy seguro que Iván lo podrá abordar mejor, y son soles desde la parte aduanera, indudablemente. Ahora, esto también recae en que tenemos un primer paso por la competitividad, la reducción en aranceles en insumos y materias que permiten tecnificar la producción es clave, y para eso es necesario que exista una articulación interinstitucional para alinear esos objetivos comunes hacia la competitividad. Pero insisto, estos grandes pilares necesitan un motor que le vaya dando el engranaje justo, que le pueda dar una ejecución adecuada a esta visión. Y para eso yo planteo 5 pilares. El primero es que, por lo menos en el corto plazo, no podemos desentendernos en materia de competitividad, que tenemos que adaptar la realidad laboral a la realidad productiva. Esto implica sin duda flexibilidad en el acuerdo entre trabajadores y empleadores y en grandes líneas racionalizar los costos que genera el pasivo laboral. Hay muchos elementos más, hay grandes publicaciones alrededor de esto en las que se pueden profundizar. Consenso Ecuador es una de ellas, pero me parece que a la final los elementos más importantes de esto es que no desencajemos de que la competitividad solamente viene por la reducción de un par de trámites o por la facilitación de un par de regímenes aduaneros. La competitividad tiene que ser vista desde un punto de vista integral. Y por eso planteo el segundo elemento, que es respetar el principio de no exportar impuestos para todas las empresas. Y esto implica para las nuevas y para las existentes. Un elemento o un criterio que creo que es fundamental y todos los que estamos aquí compartiremos seguramente, es que para mejorar el entorno de atraer inversiones, el país no puede depender de un régimen aduanero, sino que tenemos que asumir esa capacidad de abordar las reformas estructurales en todo el conjunto de las inversiones para todas las empresas. No podemos tener empresas de primera categoría con condiciones diferentes y dejar a las empresas existentes atrás en el esquema anquilosado de tributario que tenemos actualmente. Entonces, esto da cuenta de que, por ejemplo, los exportadores enfrentan cada año más de 400 millones de dólares que encarecen su actividad en impuestos y sobrecargas que en este momento se trasladan directamente a un deterioro en la capacidad de negociar el precio que tienen en los mercados internacionales. Otro aspecto fundamental, estando en dolarización, es el financiamiento que se adecue a la realidad de las actividades productivas y sobre todo de exportación, entendiendo dos cosas claves. Primero, cada dólar que se invierte en el crédito para la producción genera más escala y más empleo, apalanca sin duda una mayor capacidad de producción, pero desde el punto de vista de las exportaciones, cada dólar que se invierte en darle crédito a una empresa exportadora, pensemos que se paga con divisas. La empresa exporta, trae un dólar de afuera y el dólar de crédito interno se paga con una divisa, y esto es fundamental para la sostenibilidad macroeconómica de la dolarización. Cuarto, la logística del comercio exterior. Insisto, Pudeleco es bastante asertivo en esto y las alertas que comparte con todos dan cuenta de que, por ejemplo, el problema de la seguridad que tenemos ahora en los puertos, la ineficiencia logística y los costos de operación se han disparado completamente. Esto me ha llevado a catalogar, al menos a nivel personal, de que el talón de Aquiles que tenemos en este momento del comercio exterior sin duda es la logística, y es algo que hay que abordarlo de manera transversal. Y finalmente, pero no por eso menos importante, el fortalecimiento de la institucionalidad del comercio exterior. He puesto una frase aquí del viceministro de Comercio Exterior del Perú en el periodo 2009-2013, en donde él nos comentaba la experiencia y decía, parte de generar institucionalidad del comercio exterior no es que el ministro de Comercio Exterior se convenza de que es ministro de Comercio Exterior. El tema es que todo el aparataje estatal, ciudadanía, academia y el sector productivo entienda y asuma la camiseta del comercio exterior, porque todos a la final tenemos contacto con ello. Y él decía, había un momento en los gabinetes de Perú en el que el propio ministro del Ambiente hablaba más de cómo apuntar a las exportaciones que el propio ministro de Producción y Comercio Exterior de Perú. Entonces,
un poco la lección que él nos dejaba es, si llegas a hacer que el ministro del Ambiente hable bien del comercio exterior, pues es un país que finalmente está caminando en toda su institucionalidad hacia poderlo engranar hacia allá. Finalmente, para la reflexión es, ¿dónde están estas oportunidades para crecer? Y yo quiero compartir con ustedes un extracto de un estudio del cual pude participar técnicamente para hacer una actualización de la oferta, de la capacidad exportable que tiene el país. Y para más o menos evidenciar cómo funciona este grafiquito, es que tenemos dos números importantes, el 70 y el 30. En este caso, el 70% refleja que de los 371 productos potenciales que tiene el país para vender a los países, el Ecuador me refiero, a América Latina, el 70% de esos productos tienen mayor potencial de expandirse en América Latina. Y hacia allá debe ir la visión, me parece, sobre todo de cómo reforzamos la agenda en la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina y también los encadenamientos en la Alianza del Pacífico en caso de que se llegue a suscribir. El 30% de abajo no es otra cosa que los productos que tienen oportunidad de crecimiento en caso de que lleguen a acceder. Es decir, puede ser que tengamos un producto que se está vendiendo a otro mercado, pero que no está llegando a América Latina. Entonces, entendiendo esa lógica, ¿qué tal si hacemos para todas las regiones? Y yo he encerrado en cuadrados punteados, básicamente en dónde está la mayor potencialidad por región. Si ustedes se fijan, bueno, la Unión Europea tiene un equilibrio bastante interesante. Hay posibilidades tanto para los productos que ya están ingresando a la Unión Europea, como banano, camarón, cacao, flores, así como para nuevos productos con los que podríamos ingresar. Para el Asia, la mayor cantidad de potencial existe en productos nuevos que podríamos empezar a venderle al Asia, por lo tanto hay que explorar y hay que entrar con fuerza para tratar de generar esos mecanismos de tratamiento preferencial para nuestra capacidad productiva, al igual que en el caso de Medio Oriente, en donde la capacidad adquisitiva rebasa por lo menos en 13 veces la capacidad de consumo que tienen los hogares aquí en el Ecuador. Y en Estados Unidos, en donde definitivamente se ve que hay un potencial de incremento en las exportaciones bastante amplio con los productos que ya estamos entrando. La clave, como les decía al inicio, y aunque suene repetitivo, es encontrar escala y cada vez más escala para los productos que tenemos en este momento en estructura productiva. Finalmente, creo que una de las cosas de las cuales no nos podemos desconectar es que para traspasar estas presentaciones y llevarlas a la práctica, definitivamente necesitamos una ruta de concertación de un diálogo público-privado, en donde todos seamos partícipes y construyamos cuál es el modelo de desarrollo de comercio exterior que queremos. Y para eso necesitamos la voluntad política de largo plazo, con el compromiso, como les decía, de toda la institucionalidad estatal para cumplirlo, la construcción desde los propios sectores productivos para que no sea el plan de un ministro o de otro, sino que sean los propios sectores los que van enarbolando y van llevando hacia adelante el proceso y que tenga un alto impacto económico y social. Y para eso la academia es fundamental, o foros como estos son fundamentales para generar cultura de comercio exterior con los actores sociales que se van involucrando en el circuito de la oferta potencial exportable. Simplemente para cerrar, creo que vale la pena compartir con ustedes un dato de un estudio que generó la CAF respecto a en qué momento el Ecuador podría ver el nivel que tiene el producto chileno per cápita si es que crece a determinadas tasas en el tiempo. Es decir, para ser el Chile, por lo menos el Chile previo a las protestas, ¿cuánto tiempo debería pasar y a qué nivel debería crecer el Ecuador para alcanzar ese nivel de producto per cápita? Y lo que nos decía el jefe encargado de la CAF es que o lo pueden ver nuestros nietos o lo pueden ver nuestros hijos. Si crecemos como Ecuador al 7% en nuestra economía, veremos alcanzar el nivel actual de Chile en 12 años, lo verán nuestros hijos. Pero si crecemos apenas al 1%, que son las tasas que, por ejemplo, se registraron en promedio en los últimos años, muy cercanas a cero, probablemente serán nuestros nietos los que vean alcanzar el nivel del producto chileno del año 2019. Si yo traspaso esa misma lógica hacia las exportaciones, si el Ecuador crece al 5%, veremos el Chile del 2019 en exportaciones en el 2056 y lo verán nuestros nietos. Si crecemos al 7% en exportaciones, lo veremos en el 2039 y sí lo podrán ver nuestros hijos. Y si es que crecemos al 10% en exportaciones no petroleras, no mineras, lo veremos apenas en el transcurso de 10 años. Por lo tanto, colegas, amigos, invitados obviamente todos a discutir todos estos temas. Agradezco nuevamente la posibilidad que hemos tenido de participar de esto y obviamente quedo muy atento a las preguntas. Nuevamente,
Gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias, Javier. Continuamos entonces con nuestro siguiente expositor. Él es Iván Ortiz, director del Business Center en la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana y miembro en representación del sector privado del Comité Nacional de Facilitación de Comercio del Ecuador. Iván es graduado cum laude en Ciencias Económicas por la Escuela Politécnica Nacional y máster en Relaciones Internacionales con mención en Economía y Finanzas. Cuenta con más de 13 años de experiencia en materia de comercio exterior y relaciones internacionales. Se ha desempeñado como director de estudios económicos, director de negociaciones comerciales multilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido subsecretario de Defensa y Normatividad comercial del Ministerio de Comercio Exterior, viceministro de Comercio Exterior y varias veces presidente del Comité de Comercio Exterior, COMEX. Fue miembro del equipo de negociaciones comerciales del Ecuador, ha representado al país en diversos foros económicos y comerciales, tanto bilaterales como ante la CAN y la OMC, y catedrático de algunas universidades del país en materia de comercio internacional. Iván nos va a hablar sobre la situación actual del acuerdo comercial con Estados Unidos. Bienvenido, Iván, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Enrique, por la invitación y a todo el equipo de Pudeleco. Y un saludo a todos los que se han tomado el tiempo de estar hoy en la tarde con nosotros. Voy a ser breve. Voy a hablarles sobre lo que más o menos nos han pedido que yo exponga el día de hoy. Entiendo que tenemos un tiempo de 15 minutos, así que trataré de ser lo más breve y conciso para dar espacio a las preguntas y un poco al intercambio. Bien, básicamente algo sencillo, una introducción rápida de qué significa la relación con los Estados Unidos y cómo está actualmente. Con los Estados Unidos es uno de los países con los cuales el Ecuador, de los pocos, además de Rusia, con los cuales el Ecuador tiene un saldo de balanza comercial positivo. En una economía dolarizada, todos entendemos que el circulante es del dólar y depende ese circulante y el crecimiento económico fundamentalmente de la cantidad de dólares que entren y salgan de la economía. Y una de las formas de salida o entrada de esos dólares es a través del comercio exterior. Entonces, con los Estados Unidos tenemos un saldo positivo de balanza comercial y ese saldo positivo quiere decir que se quedan más dólares en la economía a diferencia de otros orígenes, ¿no? Las exportaciones totales en lo que va del año hasta abril de la fuente oficial asciende más o menos a 2.000 millones de dólares, incluido el petróleo, y las exportaciones no petroleras alcanzan los 1.200 millones de dólares, ¿no? Estas han crecido a una tasa del 20% cuando al mundo están alrededor de un crecimiento del 10 al 12%, ¿no? Y los Estados Unidos representa el 23% o en promedio un cuarto de las exportaciones que el Ecuador hace hacia el mundo. En materia de importaciones, las importaciones han crecido en 2021, tomando en cuenta el año de pandemia, digamos, hay un bajón significativo del comercio internacional y básicamente para el Ecuador de las importaciones. Y las importaciones ascienden a alrededor de 1.660 millones de dólares en lo que va del año hasta abril. Estas han crecido a una tasa menor a las exportaciones, al 14%, y los Estados Unidos representa aproximadamente un quinto de las importaciones que el Ecuador hace de todo el mundo, ¿no? Lo importante de esta relación es que es una relación complementaria. Si ustedes se fijan en la matriz CODE, digamos, en la clasificación del CODE de las importaciones, de los Estados Unidos, si excluimos el petróleo, se importa alrededor del 10 al 14% en bienes de consumo. Los bienes de consumo entendidos como los que riñen de alguna forma con la producción local, porque existe producción local en algunas de esas líneas. Mientras que
El 85% restante corresponde básicamente a equipo de transporte, a bienes de capital, a materias primas, bienes de construcción. Mientras que si comparamos con la estructura de lo que el Ecuador importa del mundo, estamos hablando que el porcentaje de importación de bienes de consumo es de alrededor del 25 al 30%. Es decir, hay una mayor exposición a la competencia con el resto del mundo que con los Estados Unidos. Básicamente, en términos generales, la inversión del Ecuador que llegó en el año 2020 al Ecuador fue alrededor de mil millones de dólares. De eso, el 8% es de Estados Unidos. Son montos relativamente bajos si es que los comparamos con la región, con los vecinos de Colombia y Perú, que están alrededor de los 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, es decir, 2 al 3% del PIB, mientras que esto representa menos del 1% del PIB para el Ecuador. Y aquí se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que está faltando? Y aquí hay una discusión que creo que la pongo sobre la mesa, y es que la inversión no necesariamente se orienta por la rentabilidad del sector, sino adicionalmente a eso, a muchos otros factores, entre ellos la seguridad jurídica, entre ellos los acuerdos comerciales, ¿no? Es decir, el Ecuador puede tener un esquema importante de incentivos, pero sin embargo la inversión no necesariamente vendrá debido a que hay otros factores alrededor de la inversión, hay un clima alrededor de la inversión que tiene que ser propicio, como elementos de competitividad propios de la economía, seguridad jurídica, es decir, que si yo invierto en el Ecuador, tengo la certeza de que las reglas de juego se respetan y que voy a tener un retorno de la inversión en la proporción en la cual yo estoy invirtiendo, ¿no? Y tengo acuerdos comerciales. La inversión extranjera directa generalmente se dirige a países que tienen una mayor cantidad de acuerdos comerciales porque justamente eso les permite exportar y ampliar el mercado. Y obviamente cuando miran al Ecuador, el Ecuador es uno de los países que tiene menor cantidad de acuerdos comerciales e incluso con su principal socio comercial, que es de Estados Unidos, no lo tiene. Entonces está en una desventaja no solamente competitiva, sino cualitativa en la región para la atracción de inversión extranjera directa, ¿no? Actualmente, ¿cómo se desarrollan las exportaciones de Estados Unidos? Básicamente el 15% entra por SGP y el 85% de nuestras exportaciones tienen que pagar un arancel, ¿no? Pero, ¿qué significa la relación Ecuador-Estados Unidos? Para los Estados Unidos, del Ecuador, en términos de importaciones y exportaciones de lo que ellos exportan del mundo, representa menos del 0,25% de su total de exportación o de su total de importación. Mientras que para el Ecuador, como veíamos en las cifras de hasta abril, en promedio, las exportaciones totales del Ecuador representan el 1/3 de lo que el Ecuador exporta al mundo. Y en las importaciones, alrededor de 1/5 de las importaciones. Es decir, para el Ecuador sí, los Estados Unidos tienen una relevancia importante y es por eso que el establecer un mecanismo más claro, transversal y de largo alcance que regule las reglas de juego del comercio es importante y que sobre todo las equilibre con sus otros socios, como ya vamos a ver a continuación. Y hicimos un ejercicio de qué pasaría si es que agarramos la negociación de que Ecuador fue parte hasta el 2006 y se paró de la mesa. Si agarramos esos mismos textos que negoció Colombia, ¿qué pasaría si es que el Ecuador hubiera negociado exactamente lo mismo? Lo que pasaría en términos de importaciones es que el 76% de las importaciones que actualmente recibimos de Estados Unidos entrarían libres de aranceles. Y un 23% de esas importaciones que corresponderían a productos un poco más sensibles desde el lado agropecuario, entrarían en un lapso de 5 años o más, ¿no? Dentro del acuerdo comercial con Colombia hay diferentes canastas. En Ecuador, en materia de importaciones, el 76% de las importaciones entraría libre de aranceles, lo cual ahora no sucede, ¿no? Y las exportaciones, resulta que como ustedes veían en la lámina anterior, el 85% de las exportaciones del Ecuador tienen un arancel para entrar a Estados Unidos. Si el Ecuador hubiera negociado en esa época, más del 95%
95% de sus exportaciones entrarían en un 0% inmediato. ¿Y qué pasa cuando hay estas diferencias de programas como el SGP, que es unilateral de los Estados Unidos, y hay productos que no alcanzan a entrar? Se producen estos desfases o brechas de competitividad exterior, ¿no es cierto? Y ese es uno de los ejemplos, son las rosas que ya entraron, pero que hay otro ejemplo que es el brócoli. Las rosas lo que pagaban era un arancel de exportación de más del 6%, mientras los socios de Colombia pagaban un 0%. Entonces, esto ya crea una brecha de competitividad que al momento de ingresar a los Estados Unidos ya ingresamos con un 6% menos de competitividad a ese mercado. Aproximadamente el 70% de las empresas exportadoras envían productos de oferta no tradicional, ¿no? Y varios de este tipo de productos ustedes ven en la columna que dice con SGP, ahí está si es que tiene o no SGP, o sea, si tienen una preferencia arancelaria. Y el arancel oscila entre 1%, 2% hasta 35%. En el caso del brócoli está pagando 14%, en el caso de palmito el 20%, en el caso de atún 35% y así. Hay varios ejemplos de todos los productos que el Ecuador exporta que tienen que pagar un arancel. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba y por qué se hace cada vez más importante tener un acuerdo comercial? Es porque lo que pasaba antes cuando teníamos un ATPDA, que es la barra azul, se producían exportaciones que cubrían básicamente todo el grupo de exportaciones sujetas a ese programa preferencial, que era el ATPDA, exportaciones que ingresaban a 0%. Mientras que la barra verde son las exportaciones que ingresan bajo SGP. ¿Qué pasaba en ese momento cuando tuvimos ATPDA? Que se produjo un boom de crecimiento de las exportaciones y se exportaron alrededor de 539 productos totalmente nuevos, se incorporaron a la oferta exportable del Ecuador, ¿no? Cuando se quitó el SGP en el 2011 ya no hubo renovación. A partir del 2013 se acabó. Se perdieron exportación en 250 productos, ¿no? Las exportaciones del Ecuador, mientras tenía ATPDA, crecían a una tasa promedio anual del 4,5%. Y a raíz del 2013, cuando ya no se renueve el ATPDA, comenzamos a ver que los volúmenes comienzan a caer, ¿no? Y hay una pérdida de exportaciones allí. Pero esto se agrava aún más. En esta gráfica están las exportaciones desde el año 92 de Colombia, Perú y de Ecuador. Y la línea punteada que dice término del ATPDA se extinguen las preferencias arancelarias y el Ecuador pasa a utilizar únicamente el SGP, que actualmente concentra el 15% de las exportaciones del Ecuador. Es decir, el 85% comienza a entrar sin una preferencia arancelaria. Y ustedes ven allí que las exportaciones de la línea punteada del Ecuador comienza a tener una tendencia a la baja. Mientras que las exportaciones de Colombia y Perú, habiendo firmado el TLC en el año 2006 y que entró en vigor para Colombia en el 2012 y para Perú en el 2009, comienzan a tener una tendencia totalmente creciente y se alejan del Ecuador, ¿no? La caída de las exportaciones del Ecuador en este periodo es de aproximadamente 2,9% anual, mientras que las de Perú tienen un crecimiento de 8,2% anual y las de Colombia del 2,3% anual. Es decir, mientras nuestros socios comerciales que compiten con productos similares a los del Ecuador siguen ganando y ampliando no solamente su volumen de exportación, sino el mercado en Estados Unidos, el Ecuador comienza a reducirse. Solamente para poner rápidamente un par de ejemplos, el consumo de alimentos importados, esto fue de un estudio que realizamos conjuntamente con Javier y David hace 6 meses. El consumo de alimentos importados en un hogar de Estados Unidos, el Ecuador era de aproximadamente de 8, ¿no? Y el Ecuador en el año 2001 era el principal proveedor de los Estados Unidos comparado con Colombia y Perú de alimentos.
Aquí tienen la gráfica del 2001 y la gráfica del 2010, ¿no? Ya el consumo de alimentos para Colombia ya supera al Ecuador, y de Perú ya se acerca prácticamente a los niveles ecuatorianos en estos últimos 10 años en la comparación que tenemos aquí. Y todo esto es a raíz de las preferencias arancelarias y del acuerdo comercial que les permite comenzar a generar y expandir esa oferta exportable y hacer un socio más confiable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al 2010, Colombia al 2019 ya exportó o participó del mercado estadounidense en aproximadamente 3 veces más. Perú subió 11 veces más al 2019 y Ecuador simplemente lo ha duplicado. Pero los volúmenes, si comparamos con lo que pasaba en el 2001, que Ecuador estaba arriba en ser el proveedor de alimentos a Estados Unidos, ya la dinámica cambió totalmente. En términos de costos, ¿qué le ha significado no tener un acuerdo al Ecuador en los últimos 5 años, del 14 al 19? ¿No? Le ha significado, hay una pérdida promedio de exportaciones de alrededor de 1.000 millones hemos dejado de exportar a los Estados Unidos. Los impuestos que ha pagado las exportaciones ecuatorianas en esa pérdida de competitividad, y los importadores de los Estados Unidos transfieren en la mayoría de los casos de ese valor a las exportaciones del Ecuador. En estos 5 años de análisis son alrededor de 228 millones. Y los aranceles que ha pagado el sector productivo ecuatoriano, sean de materias primas o bienes de capital o productos intermedios necesarios para sus producciones, han sido de 352 millones de dólares. Es decir, hemos tenido una pérdida de un potencial exportador importante, que son divisas. Se han cancelado, hemos tenido pérdidas en competitividad porque las exportaciones cancelan aranceles en Estados Unidos. Y también el aparato productivo, que es parte exportador, ¿no es cierto?, también tiene que importar con aranceles sus bienes de capital y materias primas. Los aranceles en promedio que cobra Estados Unidos, los volúmenes crecen a una tasa de 5% anual. Actualmente, en el año 2021, al vencerse el SGP, el 100% de las exportaciones ecuatorianas tienen que cancelar un arancel. La expectativa es que en agosto o máximo septiembre se renueven las preferencias arancelarias del SGP, y ojalá con carácter retroactivo, es decir, desde enero de este año, y puedan ser sujetos de devolución esos aranceles que han cobrado. Pero actualmente el pago de aranceles, de mantenerse todo el año sin SGP, ascenderían fácilmente a unos 60, 70 millones de dólares anuales. Esto va a pasar rápidamente. Ya les comenté el estudio que comentaba Javier de potencialidad para los Estados Unidos en la parte que no es una oferta tradicional. Hay muchas oportunidades, se ha visto oportunidades en alrededor de 353 productos en los sectores que están ahí, fundamentalmente en los sectores agropecuarios, ¿no? ¿Qué está detrás de todo esto con Estados Unidos? Hay más de 1.630 empresas exportadoras, hay más de 4.400 empresas importadoras. De estas 1.630 empresas exportadoras, más de 1.200 son pequeñas, y de este tejido empresarial con Estados Unidos, más de 700 exportan e importan, ¿no? Y los empleos que se ha calculado están a la exportación según FedExport son más de 270,000 empleos, ¿no? Para que tengan una referencia, Colombia tiene alrededor de 8.700 empresas exportadoras, y a raíz del tratado que suscribió con Estados Unidos, de esas 8.700, más de 6.000 exportaron por primera vez, ¿no? Es decir, que el tener un acuerdo comercial ayuda a que haya más empresas que exporten y que haya más diversificación en el mercado. ¿Qué ha pasado con el camino del acuerdo comercial? Se ha robustecido fundamentalmente la relación bilateral, no solamente en términos económicos o de cooperación, sino también en los foros comerciales. Y eso ha arrojado a que, producto de que han regresado muchas agencias de los Estados Unidos al país, como USAID,
como la Agencia de Promoción de Comercio de los Estados Unidos, entre otras, ha arrojado que la dinámica comercial permita la suscripción de un acuerdo de primera fase que se lo llama así por la política que impulsaba el presidente Trump en ese momento, pero realmente es un protocolo que modifica al acuerdo de comercio e inversiones del Ecuador-Estados Unidos que se suscribió en los años 90. Es decir, que luego de 30 años el Ecuador logra suscribir un acuerdo en términos comerciales con los Estados Unidos, ¿no? Y este acuerdo tiene fundamentalmente cuatro anexos, ¿no? El fundamental es el de facilitación de comercio y administración aduanera. Hay otro anexo de buenas prácticas regulatorias, anticorrupción, y hay un anexo de pequeñas y medianas empresas. En términos de facilitación de comercio, el objetivo es claro y lo mencionó Enrique al inicio en su presentación, y era básicamente está apuntalando la simplificación y la modernización de los procesos de comercio exterior. ¿Y esto qué implica? Darle más transparencia, darle previsibilidad a la administración aduanera. Y obviamente esto tiene un resultado que es la reducción de tiempos, y esto en la reducción de costos en las operaciones comerciales. Y no solamente hablamos aquí de importación, sino también de exportación, ¿no? Y hablamos de la cadena logística, y hablamos del bodegaje, y hablamos incluso de los recursos que la propia aduana destina al control aduanero, ¿no? Hay varias directrices claras en este acuerdo de primera fase en materia de facilitación de comercio, y las que yo destaco fundamentalmente es el IFITO, que debe haber un IFITO ya para los permisos sanitarios, fitosanitarios que emita tanto Agrocalidad y posteriormente ARSA, tienen que ya ser electrónicos. Hay unas directrices para que se constituya este programa OEA. Recuerden que el programa OEA tuvo un lanzamiento hace varios años solo, y en la última administración también el enfoque del mecanismo OEA no fue, en mi criterio, el más adecuado, porque dividieron en eslabones al operador económico autorizado, lo cual pierde el concepto de cadena, ¿no? Y obviamente el OEA está direccionado a facilitar los flujos de comercio en una medida en la cual yo sea un socio confiable en una aduana y sea el socio que está importando o exportando también confiable en la otra aduana. Entonces, a través de estos acuerdos de reconocimiento mutuo, de que yo establezco OEAs en el Ecuador y OEAs en Estados Unidos, hay este acuerdo entre aduanas, se reconocen que los dos son confiables para ambas partes, y esto permite que haya un flujo de comercio mucho más ágil y mucho más acelerado, ¿no? En Colombia hay más de 150, 200 empresas calificadas como OEA, y en Perú lo propio. Y el Ecuador, si es que Javier capaz tiene un dato más actualizado, pero creo que hay tres empresas calificadas como OEA en el plano exportador, ¿no? Y en el plano importador, de lo que conozco, no hay aún ninguna, y se ha perdido, digamos, esa integralidad de cadena. Hay la ventanilla única, que es otro de los grandes retos en materia de facilitación de comercio del Ecuador. Hay más de 25 instituciones tan vinculadas al comercio exterior, y solamente el 60% de los trámites de comercio exterior están dentro del BUE. El reto ahí es incorporar a estas otras instituciones a digitalizar esos procesos. Ejemplos hay varios de aquellos. Y todo esto tiene que implementarse en aproximadamente un año. El tema de la ventanilla 1, de la ventanilla única, puede prorrogarse a un año más, pero todos los compromisos básicamente tienen que darse en un año. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con la relación de Estados Unidos y hacia dónde nos arroja? Digamos, hay factores actuales en Estados Unidos que son favorables y hay otros menos favorables. En los favorables hay la suscripción del fase 1 que nos impulsa a una dinámica diferente con Estados Unidos, ya nos impulsa a una dinámica de socio. Hay una intensificación clara de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos, ¿no? Hay un diálogo constante entre las autoridades de comercio de los Estados Unidos representadas en el USTR con el Ministerio de Comercio, y geopolíticamente el Ecuador está en una coyuntura en la cual
los ojos de Estados Unidos están puestos acá, ¿no? ¿Qué es la parte desfavorable de los temas con Estados Unidos? Es que el USTR ya definió la agenda para el 2021 y el Ecuador obviamente no está dentro de esa agenda de negociaciones. Para Estados Unidos todavía es necesario avanzar en ciertos temas en la relación bilateral. Hay varios allí que se pueden mencionar. Y obviamente el que yo considero que es un bemol importante es el de hay nuevas autoridades en el gobierno de Estados Unidos y por lo tanto las prioridades del gobierno en este momento se están encaminando hacia otros aspectos, ¿no? Y en el lado ecuatoriano, sin duda, hay algunos aspectos favorables, es que hay una voluntad política y del sector privado de avanzar en este acuerdo comercial. Yo rescato acá que hay una mayor ya conciencia de lo que significa un acuerdo comercial, ¿no? Hay ciertos sectores, obviamente, que defienden a industrias que obviamente en un acuerdo comercial hay balances y un acuerdo comercial siempre hay más oportunidades en unos sectores y hay otros que se enfrentan desafíos. Yo no diría que se perjudican, sino más bien que enfrentan desafíos. Y esos desafíos les obliga a una tesis de un comercio más amplio de incrementar los mercados del Ecuador, les implica generar espacios de competitividad interna vía otras esferas, ¿no? Pero aquí hay un tema que creo que es importante sacarlo sobre la mesa y es que hay un ambiente político que es incierto y como ustedes saben, una firma de un acuerdo comercial no solamente está la voluntad del gobierno, sino que tiene que haber una sinergia entre muchos más actores, incluida la Asamblea, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Constitucional y la sociedad civil. Básicamente hasta allí les dejo. Para el decreto 68, me parece que podemos discutirlo más adicionalmente lo que ha hablado Javier. Yo rescato de ese decreto estos 5 artículos. La reducción de trámites que apuntala fundamentalmente la simplificación, la reducción y transparencia y costos que le implica a las empresas del comercio exterior. El artículo 4 habla del BUE y la socialización de la información y me parece que esto es clave, ¿no es cierto? Si es que no contaríamos con una herramienta como Pudeleco, no sabríamos qué documentos de control previo necesito, qué aranceles es lo que aplica cuando yo quiero traer una mercadería de Italia o cuando quiero exportar, qué documentos o autorizaciones tengo que contar. Entonces, la socialización de información en el artículo 4 es algo rescatable. El gobierno, la intención es colocar toda esta información de manera pública. La BUE, lo que habíamos hablado, transparentar y digitalizar estos procesos, que todavía hay un manejo en ciertas instituciones que no está totalmente transparente cuál es el hilo conductor para la autorización o no de los trámites. Y hay una depuración de los documentos de control previo. Es importante una nueva política de la calidad. Recordarán que la calidad siempre tiene que basarse en precautelar objetivos legítimos, que es la salud animal, vegetal, el medio ambiente y la seguridad de las personas, y no necesariamente tienen que responder a la implementación de reglamentos que vayan más allá de estos objetivos legítimos y con un fin de protección, digamos. No está allí lo que marcan las normas internacionales. Y la reforma arancelaria que me parece es importante para los bienes de capital y materias primas. Todo esto el gobierno se ha comprometido a hacer en 30 días según marca el decreto. Es una tarea súper amplia y obviamente esperamos, y estos 30 días de lo que entiendo vencen el día de mañana, así que todos estamos expectantes de ver los resultados. Muchas gracias, no les aburro más. Gracias, Iván, muchas gracias. Antes de seguir con nuestra tercera invitada, queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de los próximos eventos que organizará Pudeleco. Además, al final de la tercera exposición, realizaremos las preguntas que ustedes tengan. Las preguntas las pueden dejar en el chat de este Zoom o en cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a recopilar todas las preguntas y al final se las haremos a nuestros expositores que gentilmente nos las van a responder. Continuamos entonces con Sonsoles García. Ella nos va a hablar sobre la propuesta de zonas
francas en el Ecuador. Sonsoles es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Tiene una maestría en Derecho Tributario Internacional, Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad Externado de Colombia. Fue abogada en estudios jurídicos como Consulegis, Apolo y Asociados. Fue directora de la Federación Ecuatoriana de Exportadores en Guayaquil. Fue directora del programa OEA en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE. Trainer de Incoterms 2020 en México. Fue speaker de la OMA en el año 2019 y es socia fundadora de Commerce SE. Espero que esté bien dicho. Es presidenta de la Comisión de Políticas de Comercio Exterior e Inversiones de ICC Ecuador. Gracias, Sonsoles, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias a Pueleco por la invitación y pues a todos por estar aquí esta noche escuchándonos. Yo tengo una pequeña presentación para hacerles sobre la herramienta de zonas francas como una herramienta que sirve para el fomento y atracción de las inversiones y cómo encaja esto con todo lo que se ha venido hablando respecto al decreto 68. Un poco como comentaba la persona que me estaba presentando de Pueleco, yo tengo 2 maestrías en comercio internacional, yo soy abogada, actualmente estoy presidiendo la Comisión de Política de Comercio Exterior, Aduanas e Inversiones de ICC Ecuador, soy columnista del diario El Universo y pues ya tengo mucho tiempo siendo abogada de diferentes empresas respecto al tema aduanero y el tema de comercio exterior. Hoy quiero tratarles sobre 3 puntos importantes. Primero, que ustedes puedan conocer la oferta exportable que los otros 2 expositores han podido también abordar. Lo voy a hacer de manera muy rápida, que conozcan cómo se está manejando las zonas francas de la región y por último, que puedan conocer cuál es la potencialidad de las zonas francas en Ecuador. Como podemos ver dentro de nuestra oferta exportable, estos son datos de unas publicaciones que saca el Ministerio de Comercio Exterior mensualmente o trimestralmente. Como pueden ver, nuestra oferta exportable está compuesta mayormente por productos tradicionales. Nuestras exportaciones a Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales, se enfoca básicamente en flores, banano, camarones. Eso quiere decir que seguimos en productos tradicionales. A la Unión Europea vemos que se repite mucho el mismo patrón. Nuestra oferta exportable sigue siendo productos que no tienen mucho valor agregado. Simplemente son productos que son tradicionales y sirven para pues el consumo de las familias y son parte como de la canasta de consumo de este tipo de destinos. En nuestras exportaciones Alianza del Pacífico pueden ver que hay cambios en nuestra oferta exportable. ¿Por qué? Porque muchos de los países de la Alianza del Pacífico tienen el mismo tipo de productos que Ecuador. Por lo tanto, Ecuador saca en ese momento sus productos que tienen un valor agregado, productos diferentes, como son las manufacturas de metales, maderas, manufacturas de cuero. Algo súper interesante es que yo hace poco descubrí, es que por ejemplo, el cobre ecuatoriano y el oro ecuatoriano es un producto que tiene muchos menos sustancias contaminantes lo que pasa con Chile y lo que pasa con Perú. Por lo tanto, se hace un producto más atractivo. Si bien es cierto, no tenemos las grandes reservas, pero nuestro producto es más limpio. Entonces, eso nos hace también más atractivo en el momento de que los traders o los compradores quieren buscar ese tipo de producto. Ahora sí, un poco llegando a cuáles son los lineamientos generales que nos ha dado el Decreto Ejecutivo 68, podemos ver que se declara una política pública para la facilitación del comercio y la promoción y atracción de inversiones. También se determina que tiene que haber una nueva política pública para el tema comercial, para el tema arancelario, para la calidad, para promoción y fomento de exportaciones, para ser un país más competitivo, crear nueva política pública para promoción y atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y tener acciones para una reactivación productiva que es muy necesaria debido a todos los estragos que ha dejado la pandemia. ¿Qué se busca? Se busca que exista simplificación de trámites, que podamos tener una implementación de controles posteriores, es decir, que los controles aduaneros no sean tanto en temas recurrentes, sino más en controles posteriores. Que exista una unificación de trámites
¿Por qué? Porque se ha podido determinar que hay mucha duplicidad de trámites, entonces que se puedan unir y armonizar. Y finalmente, que exista una implementación de las buenas prácticas regulatorias. En el tema de la ventanilla única, se busca que todas las instituciones que son parte del comercio exterior puedan unirse a ellas y que puedan publicar la información, digamos, que esté actualizada a la fecha y que sea transparente. ¿Para qué? Para que el importador conozca de antemano cuáles son todos los requisitos y todas las formalidades que debe seguir antes de que su producto arribe a Ecuador. El COMEX, que es el Comité de Comercio Exterior, ¿qué es lo que tiene que hacer según el decreto ejecutivo? Primero tiene que revisar todos los bienes que cuentan con documentos de control previo, tiene que revisar una propuesta de reforma arancelaria que va a presentar el Viceministerio de Industrias y revisar todos los códigos suplementarios que se llaman TENA. Por último, el decreto también determina que tiene que haber una nueva política pública de calidad, es decir, que tienen que revisarse todos los reglamentos técnicos en el INE y que esto busca proteger a los consumidores y ser un país más competitivo, es decir, no quedarnos trabados en trámites. Y un poco para que ustedes conozcan cuál es la realidad de las zonas francas en la región. Estos son datos de la Asociación de Zonas Francas de América al año 2019. La región contaba con 486 zonas francas, de las cuales República Dominicana cuenta con 225. Les recuerdo que República Dominicana es un país muy pequeño y que ha sabido aprovechar la oportunidad de tener zonas francas. ¿Para qué? Para convertirse en el primer proveedor en temas de calzados y maquila de ropa de marcas muy reconocidas a nivel internacional, porque por su cercanía con Estados Unidos y pues por ser un país que les daba la oportunidad de atraer inversión extranjera para ese tipo. Colombia también ha sido un referente, de hecho, Zona Franca Bogotá ganó cuarta Zona Franca mejor en el mundo en el año 2019 y primera en América Latina. Nicaragua tiene 52 y Ecuador a la fecha tiene 5 zonas francas calificadas antes de la entrada de vigencia al COPS, es decir, antes de que tengamos las zonas especiales de desarrollo económico denominadas sedes. ¿Cuántas empresas están ubicadas dentro de las zonas francas? Bueno, según ASFA hay más de 10.200 empresas. El caso de Uruguay es muy curioso porque Uruguay tiene más de 1.200 empresas ubicadas en zonas francas, pero tan solo tiene 10 zonas francas. ¿Por qué? Porque Uruguay se ha concentrado no en ser un país productor de bienes, sino productor de servicios. Entonces tienes empresas como Google, como Amazon, que están establecidas sus data centers en Uruguay, se han vuelto centros de innovación, se han vuelto centros de creación de tecnología, y eso es algo que se ha creado en Uruguay y ha sido pues un nicho de mercado y algo que les ha funcionado muy bien y que sostiene su economía, digamos, un 40% al día de hoy. Como pueden ver, Ecuador tiene solamente 5 empresas en zona franca y es algo que no se ha seguido aumentando. ¿Cuánto es el empleo que se genera a nivel regional? Es 1 millón de empleos de manera directa y hasta 4 veces de manera indirecta. Ecuador emplea a 2.000 personas, mayormente por las 2 zonas francas que todavía están activas, que es Turis Franca, la zona franca del teleférico de Quito, y Sálica del Ecuador. Como pueden ver, en el año 2019 se exportó desde las zonas francas 38.000 millones de dólares, de los cuales, por ejemplo, República Dominicana exportó más de 6.200 millones de dólares, que vamos a ver cuánto representa eso de sus exportaciones globales. Ecuador exportó 277 millones de dólares, principalmente de Sálica del Ecuador. Ahora bien, el 57%, esos 6.000 millones de dólares representaron el 57% de las exportaciones de República Dominicana. Eso quiere decir que sin lugar a duda, República Dominicana hoy en día depende mucho de las zonas francas para tener su oferta exportable y para poder ser competitivo. De hecho, en los últimos meses, el presidente de Zona Franca de República Dominicana, junto con el presidente de la República Dominicana, hicieron un anuncio estableciendo cuántos trabajos nuevos se crearon durante la pandemia y determinando pues que las zonas francas fueron el pilar fundamental para la economía de República Dominicana y que sostuvo la economía durante la pandemia.
Eso es uno de los datos más interesantes y que me encanta compartir, es por cada dólar de exención que el Estado da en incentivos y beneficios a las empresas que se posicionan dentro de una zona franca, ¿cuántos dólares realmente se retornan a la economía? Es decir, ¿dónde está el beneficio para el país? ¿Dónde está la dinamización? ¿Dónde está la reactivación económica? Entonces, como podemos ver, el promedio es por cada dólar que se da en incentivos, retornan entre 3 a 6 dólares a la economía. Nosotros hemos hecho un cálculo y una proyección de que a Ecuador pueden entrar hasta 4 dólares por cada dólar que se den exenciones a las empresas. Ahora bien, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente? Actualmente tenemos las zonas especiales de desarrollo económico, que han sido un completo fracaso, que se crearon en el año 2010 en el Código Orgánico de la Producción. Su objetivo ha sido ser un destino aduanero para que se asienten solamente nuevas inversiones, y dentro de sus condiciones generales tenían que ver temas de preservación ambiental, cuál es la potencialidad de la localidad, y entre otros. Los tipos de sedes que se establecían en ese momento era pues la parte industrial, donde tenía que llegar la materia prima, transformarla y ser exportada, no podía ser utilizada para consumo local. En la parte logística no era un tema de almacenamiento donde las empresas podían almacenar la carga para poder tener un flujo y a medida que vayan necesitando las mercancías nacionalizarlas, sino que simplemente se hacía un almacenamiento para consolidación y desconsolidación de las cargas, para etiquetado, manejo de puertos secos y demás. Tenemos otra que es la tecnológica, que es para todo tipo de emprendimiento de innovación electrónico y demás, que esa, por ejemplo, es la sede Litoral, que actualmente la tiene la SPOL, que si bien es cierto está en funcionamiento, pero no podemos decir que está al 100% de su capacidad. Y tenemos un cuarto tipo, que es las turísticas, que hasta la fecha no tenemos ninguna calificada. Como pueden ver, esto es un poco la comparación que se hizo entre sedes y zonas francas. A la fecha, Yachay ya no está calificada como zona franca. Contecón acaba de calificarse como sede. Pozorja empezó su construcción en enero del presente año. El Litoral es de la SPOL. Quito es Tababela, que son 220 hectáreas que están ahí paradas sin hacer nada, pues, y Eloy Alfaro tampoco ha tenido despegue. Dentro de las zonas francas tenemos Taxa, que es Aeropuerto de Guayaquil, Turis Franca, EMSA, que es el Aeropuerto de Quito, Metrozona, que ya no está actualmente funcionando, y Sofraport, que es Sálica del Ecuador. Ahora sí, veamos cuáles son las potencialidades de las zonas francas en Ecuador. Hay unas oportunidades para Ecuador sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque se determina que las zonas francas generan el 1%, al menos el 1% de empleo de la población en total. Entonces, si redondeamos los números y tenemos 18 millones de habitantes, las zonas francas pueden emplear hasta, digamos, desde 180.000 empleos de manera directa y hasta 3 veces más de manera indirecta. Este no es digamos, algo que se use de manera económica. Lo usamos cuando se habla de zonas francas para saber cuánto realmente está exportando un país sin contar la parte petrolera. Entonces, este PIB per cápita en exportaciones es un término que se usa para determinar cuánto las zonas francas pueden aportar a un país. Actualmente lo que se tiene en el número es que Ecuador exporta de la balanza no petrolera $1.100 per cápita, y que tiene una potencialidad de $1.800 per cápita con zonas francas. El promedio mundial es $2.500, pero si hablamos, por ejemplo, de países como Dubái, puede llegar a $6.500. La retribución a la economía es un poco lo que les contaba, que por cada dólar que se da en beneficios y tributos a la empresa se generan $4 a la economía del país. El nearshoring es un concepto que ha nacido a raíz de la pandemia, donde muchas empresas han visto la necesidad de estar más cerca de sus cadenas de suministro, estar más cerca de sus clientes, estar más cerca de sus cadenas de valor. Por lo tanto, muchas empresas americanas que estaban ubicadas en Asia han visto la oportunidad de retornar a América, y especialmente a América Latina. Yo estuve en una reunión en el mes de marzo con las personas de la Camacol, que son las cámaras de comercio de Latinoamérica,
y pues Ecuador no estaba dentro del panorama de ser un destino de nearshoring por no contar con zonas francas. Es importante denotar que nuestra normativa de sedes es una normativa de los años 60, completamente fuera de foco, fuera de uso. La normativa actual es mucho más dinámica y se usa para muchas más cosas, ¿no? También hay que tener en cuenta las cadenas de valor que se crean en las zonas francas y los encadenamientos productivos. ¿Cómo podemos compaginar el decreto 68 con lo que establece el régimen franco? Pues las zonas francas son una herramienta de reactivación económica, lo han demostrado alrededor del mundo. Estados Unidos tiene más de 400 zonas francas, China tiene más de 100 de estas zonas francas, son una herramienta. Segundo, la parte de competitividad le permite tener a las empresas esa flexibilidad de poder trabajar, poder transformar productos, darle valor agregado y obviamente ser competitivos a nivel internacional. Es una herramienta de promoción y atracción de inversiones, ayuda a la simplificación de trámites, fomenta las exportaciones, genera empleo, eso sin lugar a dudas es uno de sus objetivos, facilita el comercio. ¿Por qué? Porque no hay trámites burocráticos de por medio. Y por último, también ayuda a que las empresas pongan en marcha las buenas prácticas regulatorias. ¿Cuáles son los beneficios e incentivos que hay en zonas francas en términos del régimen tributario, del régimen aduanero y del régimen laboral? Temas de impuesto a la renta, IVA en compras locales, ISD y cualquier otro tributo municipal, provincial o gubernamental que se cree posteriormente. ¿Por qué? Porque las zonas francas tienen una característica de extraterritorialidad. Eso quiere decir que ellos son un territorio que está dentro de Ecuador, pero que no tiene las mismas reglas del juego que todos los regímenes ecuatorianos. En el régimen aduanero hay incentivos en temas de ad valorem o aranceles, en IVA, FODIN, FAICE y cualquier otro impuesto o tasa aduanera que se pueda crear. En el régimen laboral se tiene que equiparar las condiciones a lo que se establece en el resto de los países, por lo tanto, en la mayoría de países se usa contratos por hora o cualquier otra modalidad que use ese sector específico. ¿Por qué la oportunidad de las zonas francas es ahora? Primero, tenemos el dólar nos hace una economía muy atractiva para zonas francas. ¿Por qué? Porque hay previsibilidad de costos. Muchas veces las empresas que están en países con moneda propia no tienen previsibilidad de costos y eso hace que sus productos sean más volátiles a cambio de precios. Hay que aprovechar que el dólar está robusto. Lo que pasa con nuestros países en temas políticos, ustedes ya saben que Perú tienen un nuevo presidente de centro izquierda, Colombia ha tenido revueltas sociales y tiene unas elecciones el próximo año, Chile de la misma manera, digamos, Argentina también, Uruguay, que es un país que está muy bien, está muy lejos, no tiene esa posibilidad que tiene el Ecuador de tener geográficamente, ser estratégico, ser el punto más cercano a Asia desde América, está cerca del Canal de Panamá, de Estados Unidos, entonces hay que aprovecharlo. En la parte de nivelación o equiparar las condiciones, si Ecuador no equipara las condiciones jurídicas, incentivos y beneficios a las empresas, pues ¿por qué va a venir un inversionista a Ecuador y no se va a quedar en Colombia o va a ir a cualquier otro país si no tiene la misma seguridad jurídica, la misma previsibilidad o la misma certeza que puede tener en otro país? Entonces, la oportunidad de hacer las cosas bien las tenemos ahora. El e-commerce transfronterizo ayuda a dinamizar la economía. De hecho, estamos en la época de pasar del contenedor al paquete. Entonces, hay que aprovecharlo y pues el e-commerce sirve también para entrar a muchos países sin pagar todos los tributos que se pagan, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que todos los paquetes menores a $700 pues entran sin pago de impuestos. Y el tema de las actualmente se les usa para exportaciones de rosas y demás, la mayoría productos primarios o tradicionales, por lo cual hay que usar ese aeropuerto y poder darle la explotación que necesita, además que tiene ya una sede calificada al lado, entonces sería un centro de conectividad muy grande y muy importante. Esto es un poco el concepto que se ha trabajado, tener
zonas francas agrícolas agroindustriales, no se las puede dejar de lado, somos un país netamente agrícola y para poder dar valor agregado necesitamos que la agroindustria comience a generarse en este país. Centros de energía renovable es lo que está establecido dentro de los ODS, lo que los países están buscando hoy en día, ver cómo se invierte en centros de energía renovable. También tener centros de servicios donde tienes hoteles, casinos, hospitales, telecomunicaciones, demás, parques industriales y comerciales, y por último, el crecimiento económico de los sectores aledaños es lo más importante. ¿Por qué? Porque se crean unas mini ciudades donde se emplea a la mayoría de las personas de la zona y comienzan a tener mejor educación, más capacitación y por ende comienzan a ganar más dinero y pues eso mejora su posición económica. Dentro de los centros de desarrollo de servicios podemos hacer turismo médico, teniendo hospitales, podemos ser un hub financiero al tener el dólar, podemos crear centros de data centers, de telecomunicaciones, centros educativos, laboratorios, universidades, las posibilidades realmente son infinitas. En tema del concepto turístico, nos permitiría tener mucha más conectividad y poder darle mucho más impulso a nuestro turismo que actualmente está y que pues el principal destino de nuestros turistas es Galápagos, pero ¿qué tal si es que existen otras herramientas como las zonas francas turísticas? ¿Para qué? Para fomentar a que los turistas vayan a otros destinos y no solamente a los eventos productivos sumamente interesantes en zonas francas porque ahí se posicionan las diferentes empresas que hacen parte de un todo o que hacen parte de un producto y todas gozan de los mismos beneficios. Por lo tanto, los productos que, como son proveedores uno de otro, sus productos pueden ser mucho más económicos en tema de costos y el producto en general final puede ser más atractivo y competitivo. El e-commerce no hay que dejarlo de lado. Eso es una herramienta innovadora que ya se está usando dentro de zonas francas que antes no pasaba. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, muchos de nuestros exportadores, tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, son pymes y MIPYMES y hay que tomarlos en cuenta. También los data centers, desde que tenemos la pandemia, la teleeducación, el teletrabajo, la telemedicina se han vuelto parte necesaria de nuestra vida. Por lo tanto, los data centers ya se han convertido en una necesidad para muchas empresas, para muchos centros educativos, y por eso están cada vez proliferándose muchísimo más en la región. Y hasta ahí mi intervención, espero que haya sido clara, espero no haber sido muy larga y estoy lista para cualquier tipo de pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias. Ahí sí se escuchan. Perfecto, gracias Sonsoles. Vamos a continuar efectivamente con las preguntas que tenemos de algunos participantes. Primero, la primera es para Javier. De hecho, primero hacen una breve felicitación. Excelente presentación, Javier. Y la pregunta específicamente es, ¿de qué forma podrían ser competitivas las pymes en estos momentos donde los costos del transporte son desorbitantes? ¿Cuál sería su recomendación como experto en la materia? Gracias, Karina, y gracias a Javier por la pregunta, bastante inteligente. Y yo traslado también tu felicitación a la presentación, a la de mis otros dos colegas. Los conozco ambos bastante bien, así que creo que en su ámbito de especialidad ambos han hecho un excelente trabajo. Estoy seguro que ellos también tendrán algo importante que decir desde su ámbito profesional en esta misma pregunta, pero yo un poco la idea que quisiera redondear es que es cierto que en este momento el mundo en este cambio está experimentando unos sobrecostos que probablemente serán transitorios, pero que nos está llevando a una nueva estructura en el comercio internacional. Entonces, a partir de esa perspectiva, tienes dos caminos. Si eres un producto que está pensando en grandes volúmenes, evidentemente estos grandes incrementos te pueden dejar por fuera de cualquier posibilidad de competencia. ¿Cuál es el elemento importante dentro de esto? Que hay una realidad transversal para todos. Es decir, si el movimiento de contenedor te costaba alrededor de $2,000 a uno de los puertos en Europa y ahora subió a 6, 8,000, pues lo mismo está pasando al resto de la región. ¿Qué es lo importante?
aparte de consolidar un poco más de volumen para generar escala, es que puedas generar un distintivo específico para tu producto. Lo importante en este momento es tratar de afianzar la lealtad de tus compradores. Y para eso tienes que entender a tus consumidores. Tú como exportador no le estás vendiendo directamente al consumidor en este momento, le estás vendiendo al trader. Y por lo tanto eso implica que para poder entender su dinámica vas a tener que pensar como las personas a las que les vende el trader. ¿Y qué está buscando la gente en este momento? Pues bueno, es parte de lo que entre las 3 presentaciones me parece que hemos ido consolidando a lo largo de este tiempo. Y consideremos que cuando se reanude, en la medida en la que los procesos masivos de vacunación van avanzando a nivel global, se va reanudando el comercio internacional, seguramente algunos patrones van a volver a estabilizarse y vas a poder reestructurar tu estrategia de precios en los mercados internacionales. Pero mientras tanto, mientras esto sucede, la mayor cantidad de distintivos que le puedas agregar al producto para afianzar la decisión de tu comprador, me parece que pueden llegar a ser claves, más aún si es que eres una MIPYME. Eso por mi parte, Karina. Gracias. Gracias, Javier. Si alguno de los otros 2 expositores desea acotar algo, con mucho gusto. Sí, solamente agregar algo en lo que dijo Javier, que es correcto. Hay un estudio de la CEPAL que salió en el mes de abril de este año que dice que lo más probable es que los precios de los fletes no vayan a decaer hasta agosto del 2022. Hay que ver qué pasa, hay muchas cosas que están pasando, muchos barcos en astillero, muchos pedidos de construcción de contenedores, entonces hay que ver qué pasa con eso alrededor del mundo, pero desde la parte logística no es que se visora que vaya a bajar los fletes, digamos, en el corto plazo. Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente pregunta también es para Sonsoles y nos preguntan cómo entender la política de desarrollo de clúster industriales y encadenamientos productivos propuesta por el actual ministro desde el punto de vista de las importaciones. A ver, los clústeres, que básicamente es lo que el ministro Prado ha venido promulgando en los últimos días, las últimas semanas, se genera ¿para qué? Para poder crear y que los sectores sean más competitivos. A través de eso se crean encadenamientos productivos que son cadenas globales de valor. Esto no necesariamente tiene que ver con un tema de importaciones o exportaciones, sino más bien con cómo se va a manejar el sector respecto a lo que hace el sector. Ustedes han visto que hay un clúster muy activo, que es el clúster bananero, que donde todos los gremios bananeros se han unido, ¿para qué? Para poder hacerle frente a diferentes temas. Problemas con la Unión Europea en tema de precios o en tema de cómo se están manejando los temas en Ecuador, cómo hacerle la lucha a las posibles pestes o enfermedades que pueda tener la planta. Es decir, ellos se unen para poder tener soluciones que puedan ser factibles para su sector. Entonces, así es un poco cómo funciona el clúster, cómo funcionan los encadenamientos productivos, porque no solamente es el bananero el que se puede ver afectado, sino también la empresa que vende los fertilizantes, la empresa que hace riego. Entonces tenemos que entender que es un sinnúmero de empresas que están conectadas a través de un producto y que todas, si es que este producto llegase a tener algún tipo de afectación, toda la cadena se ve afectada. Por eso es la creación de los clústeres algo tan importante, es la colaboración. Perfecto, gracias, Sonsoles. Tenemos un par de preguntas más. Esta me parece que es para Iván. ¿Es suficiente una reforma arancelaria para la reducción de costos de producción y que las empresas nacionales sean más competitivas? Gracias por la pregunta. Definitivamente creo que ayuda mucho, pero todo va a depender del enfoque de esa industria, ¿no? Si es que esa industria tiene un perfil exportador, pues sin duda eso aporta, digamos, a mejorar su competitividad porque va a poder importar materias primas o algún insumo a 0% de arancel si es que antes lo pagaba.
pero ayuda, sin lugar a dudas, ayuda. Pero creo que la competitividad está más dada y aquí quizá hay que poner otro elemento sobre la mesa, y es que siempre la competitividad la vemos y hablamos, y obviamente está encargado el gobierno de otorgar esa competitividad, pero no se habla también de productividad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el gobierno puede bajar y tiene que dar las condiciones, creo yo que también es momento ya de hablar de productividad, ¿no? Y creo que allí también hay un espacio empresarial amplio en el cual hay oportunidades de desarrollar tecnologías, de herramientas, de experiencias, de encadenamientos. Creo que eso está faltando y que creo que apuntala la estrategia del ministro Prado de la generación de clústeres hacia allá también, ¿no? Pero simplemente respondiendo a la pregunta, sí ayuda a la competitividad, sí ayuda a la competitividad, importar materias primas más baratas, por supuesto. Gracias, Iván. La última pregunta. ¿Cuándo puede establecerse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Esa es la pregunta del millón. Es un proceso que tiene diferentes etapas, ¿no? Así como en el Ecuador, para la aprobación y negociación toman tiempo. El Ecuador, lastimosamente, se ha perdido varios trenes, ¿no? Nos perdimos de tren con Estados Unidos en el año 2006. Nos paramos de la mesa y no continuamos. Lo que sí continuó es Colombia y Perú. La Unión Europea, igualmente, en el 2007 nos alejamos de la mesa de negociación y continuó con Colombia y Perú, y posteriormente el Ecuador, casi 8 años luego, ingresamos de la Unión Europea. Entonces, son procesos, son espacios que obviamente el Ecuador está en la línea de ir generando confianza al convertirse en un socio comercial estable. Hay una agenda bilateral que todavía tiene que avanzar. Las prioridades de los Estados Unidos todavía en este año, al ser unas nuevas autoridades, tienen sus problemas internos de reactivación económica. Pero yo estimo que podamos iniciar un proceso en la última etapa del 2022. Perfecto, muchas gracias, Iván. Tengo otra pregunta, porque ya se animaron a hacer preguntas. Con tu experiencia en el sector, tanto público y privado, ¿cómo se puede generar un equilibrio para el engranaje del comercio entre importadores, exportadores, la industria local, producción nacional, en el que se beneficien todos? Esta es una pregunta para Javier. Gracias, Karina. Voy a ser muy rápido porque en realidad en el chat ya lo puse casi en 140 caracteres, pero le voy a agregar una cosa. Lo que dice Iván es clave. El tema de la productividad es un concepto económico que tiene que ser la base, digo, estoy agregando a la respuesta puesta ahí, que tiene que ser la base respecto de la cual se plantean las nuevas potencialidades. Esto quiere decir que hay un elemento que todavía no hemos tratado en este foro, habrá muchos más momentos, que es cómo adaptamos las nuevas tecnologías, por ejemplo, de la industria 4.0, a los esfuerzos que tienen ahora los sectores productivos. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, ustedes habrán visto que la industria camaronera acopló hace poco un acuerdo con IBM para poder generar la trazabilidad del camarón, de tal suerte que cuando tú compras una fundita de camarón en Europa, ahora tú puedes saber, salió de la piscina número 2 en la provincia de Santa Elena, el acuacultor se llama Javier Rosero, la persona que transportó desde el punto A al punto B tiene estas características en este transporte y estas son, digamos, las cualidades nutritivas que tiene. Todo ese esquema hace que tú puedas, o más bien que los consumidores estén dispuestos a pagar más por ese producto. Me parece que una de las alternativas importantes es cómo adaptamos esa tecnología y esa innovación hacia los nuevos procesos productivos para tratar de generar ese nuevo equilibrio del cual nos está hablando Belén. Eso es lo que complementaría, Karina. Gracias. Muchas gracias. Tengo la última pregunta. Algo más relacionado al decreto 68. ¿Qué se espera en la reforma arancelaria y en el tema de documentos de control previo? Temas anticontrabando,
control posterior y propiedad intelectual. Me lanzo, Javier, primero. No, yo ya abordé la segunda, más bien que empiecen las damas. Sonsoles creo que tiene una mayor expertise en ese tema, así que si es que estás de acuerdo, Sonsoles, más bien, creo que tú eres la más indicada. Gracias, gracias, Javier. A ver, respecto al tema de la reforma arancelaria, esperando de que realmente haya una reforma consciente, que se revise también en tema de códigos suplementarios, porque recordemos que tenemos acuerdos comerciales y dentro de los acuerdos comerciales tenemos obligaciones que cumplir para las preferencias arancelarias de los productos que vienen de esos orígenes, y muchas veces Ecuador no está cumpliendo con eso. Entonces eso es un punto importante a revisar, que estemos nosotros cumpliendo con todos los códigos suplementarios que se deben de tener para cada uno de esos productos que vienen de diferentes orígenes con los cuales se coordine acuerdos comerciales. Eso por un lado. Por otro lado, tal vez tener más apertura arancelaria para que no haya muchas de estas partidas bolsa, es decir, de estas partidas que se llaman las demás, que haya más especificidad en productos y eso nos pueda hacer mucho más fácil la importación de materia capital para que no entren pues en esos todos. Respecto al tema de propiedad intelectual, eso es muy importante que se respete. Aquí en Ecuador no se respeta mucho y he escuchado, pues, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Guayaquil en algunas veces sale diciendo, y que es una realidad, ¿no? Que uno puede ir a la bahía y ver que muchas de las personas que trabajan en la bahía tienen productos Nike o Adidas que no tienen licencia. ¿Y por qué hacer que esas pequeñas personas paguen la licencia? Ahí es un debate entre lo que es ético y lo que se necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que Ecuador está en una línea muy delgada en temas de propiedad intelectual. Hay todavía productos que se comercializan sin licencia, que no se pagan regalías, y eso afecta al final del día. Sí, ustedes podrán decir es una gran corporación, sí, pero una gran corporación que ha invertido mucho en que ese producto pueda ser, pues, interesante para todos los consumidores, que sea seguro y pues que pueda tener la mejor tecnología. Entonces, respecto al tema de propiedad intelectual, hay mucho por hacer aún. En temas de contrabando, salió las reformas a los diferentes cuerpos legales respecto a la ley de contrabando. No se permitió, por ejemplo, hacer un comité interinstitucional que es muy necesario, público-privado, para la lucha contra el contrabando. Los gremios suelen tener más información necesaria para la lucha contra el contrabando que el mismo Estado. ¿Por qué? Porque son los dolientes. Entonces, revisar ese tema de hacer ese consejo, ese comité interinstitucional público-privado debería ser una de las necesidades en temas de la lucha contra el contrabando. No sé si es que abordé todas sus inquietudes, Karina, o quisiera revisar algo más. Muchas gracias. Muy clara la explicación. Gracias, Sonsoles. Quizá, Karina, con esa pregunta... Claro, Iván. No, solamente creo que la pregunta iba si es que los temas del decreto 68, ¿no? Yo simplemente quería hacer dos comentarios de allí. La reforma arancelaria, el ministro lo ha visto como una reforma enfocada a materias primas y bienes de capital y productos intermedios fundamentalmente, ¿no? Hay que entender que ahí hay una restricción fiscal importante, en la condición de las cuentas fiscales del país no son las mejores y obviamente todo eso tiene un impacto fiscal, ¿no? La expectativa sería que obviamente los bienes de capital y materias primas fundamentales que esté utilizando actualmente el aparato productivo estén dentro de esta reforma arancelaria para que a su vez haya un aparato productivo más competitivo. El decreto 68 no topa elementos, va enfocado a la facilitación y a la reducción, simplificación de trámites, no topa elementos relacionados a otras normas como la propiedad intelectual, ¿no? Sino más bien lo que hace es enfocar a una simplificación de trámites. En los documentos de control previo, que era una de la consulta que hacía la persona que desarrolló esa pregunta,
hay una reducción, la expectativa es que haya una reducción de los reglamentos técnicos, ¿no es cierto?, que se controlan en aduana. Ahí también hay alguna expectativa de que se reduzcan los productos que actualmente están sujetos a un reglamento técnico que es controlado en aduana. Y hay una depuración en términos de registros de importadores que entendemos ya son obsoletos, que tenía el ex MIPRO, ¿no?, la Subsecretaría de Industrias. Sería bueno que se eliminen las licencias que también están detrás de ese tipo de productos que no han sido utilizadas y no cabe, digamos, de un esquema como el que se está pensando de política de apertura. Así que básicamente por allí un poco lo que se espera en el decreto 68. Perfecto, Iván, muchas gracias. Creo que con eso ya terminamos hoy. Recordarles, primero agradecerles a nuestros expositores que tuvieron la gentileza de acompañarnos esta noche. Estamos enriquecidos con todo el conocimiento que nos han compartido. Les agradecemos infinito. A los participantes que están registrados, queremos recordarles que deben seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de nuestros próximos conversatorios, de nuestros próximos cursos y de todos los eventos que estamos programando para ustedes. Muchas gracias a todos. Buena noche.